Bueno, muy buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar en la inauguración de esta exposición sobre Arístides Gandolfi Herrero, Álvaro Yunque. Gracias a la directora Susana Soto por su presencia, a todos los compañeros y compañeros, a compañeras que han escrito, acá veo que han escrito en el catálogo es precioso, está por ahí, lo pueden adquirir en la librería. Bueno, Álvaro Yunque fue una persona formidable. Yo siendo muy pibe tuve la suerte de conocerlo en una librería, la librería de viejo, eran 4 viejos divinos que me adoptaron de algún modo, y vine durante varios años, yo vivía en Bahía Blanca, me tomaba el tren, venía a comprar libros y me adoptaron durante una semana, conversé con ellos, después supe quiénes eran. Uno era Álvaro Yunque, el otro era Leónidas La Barleta, y otros eran 2 libreros, que me contaban cosas de Roberto Alt, del Teatro del Pueblo, en fin. Álvaro Yunque es una persona que atravesó el siglo, su literatura tiene un sesgo muy peculiar, es una literatura que da voz a los que con su generación de algún modo adquirieron soberanía en la literatura argentina. Aquí hablan los niños pobres, hablan los obreros, habla el ama de casa, la chica que trabaja de empleada doméstica, habla el desempleado, el mendigo, el linchera. Son los personajes, algunos caídos, que buscan redención. Álvaro Yunque es alguien que pensó que la literatura forma parte de los momentos en los cuales los pueblos cobran conciencia de sí mismos. Y de allí su adscripción inicial anarquista, su comunismo. Yo creo que él era una especie de pensador tolstoyano, era una persona profundamente pacifista, con una fe en la humanidad, con una veta interna secretamente religiosa. Él jamás admitiría esto, pero leyendo su obra, leyendo sus textos, creo que hay una pulsión de redención en sus textos. Sus personajes pasan por los infiernos y obviamente en algún momento encuentran su momento de redención. Hay algunos libros, como Barcos de Papel, desafío al que no lo ha leído que lo lea, que son libros conmovedores. Yo lo volví a leer, lo había leído de chico, y lo volví a leer no hace poco para esta muestra, y realmente es un libro que logra la catarsis, es decir, logra la identificación tal que uno no pasa en vano por esos textos. Son textos de una profundidad, de personajes y una textura, un estilo, de una pureza, de una potencia tan impresionante. Ese libro particularmente que trascendió, hay una edición en ruso, por ejemplo, trascendió las fronteras. Es un libro, ahora diríamos literatura infantil, pero en realidad no es literatura hecha para niños. Los niños son la voz, son los protagonistas. Sus historias son terribles. Este tipo de literatura de algún modo fue dejada de lado en las últimas décadas. Cada tanto reaparece, como todo lo que es dejado de lado, reaparece con más fuerza. Recuerdo un texto muy famoso de Osvaldo Lamborghini, El niño proletario, la versión paródica y extrema de lo que aparecía como el miserabilismo en la literatura de Yunque y de su compañero de Boedo, ¿no? Algunos nombreantes, pienso en Roberto Mariani también, en fin, el propio Roberto Alt. Fue sometido al momento de la parodia en la década del 70 y luego fue eclipsado. Yunque fue una persona muy popular, transitó todos los géneros. Hablé de su cuentística, pero él sobre todo se pensaba a sí mismo como poeta. Era un aforista, aquí en el archivo que Alba donó, su hija, aquí está su nieta, Carolina, que vino a Estados Unidos para ver esta exposición y para continuar también este vínculo entre la biblioteca y el archivo y la vida y la obra de Yunque. Fue un autor del teatro muy prolífico en ese momento, década del 20, 30, 40, 50, 60. El teatro era uno de los modos de comunicación popular más potentes. Bueno, las obras de teatro de Yunque eran muy populares. Trabajó en el Teatro del Pueblo, fue uno de los fundadores del Teatro La Máscara, famosísimo porque dio pie a las vanguardias artísticas, participó de las campañas de solidaridad con la Guerra Civil Española, fue encarcelado por el golpe del 43, fue encarcelado nuevamente en otro periodo, fue prohibido, sus libros fueron quemados. Pero él permaneció allí, su literatura está allí, escribió libros de historia. Aquí en la biblioteca hemos reeditado, tuve algo que ver con eso, escribió un prólogo junto con Mario Tesler, su libro sobre Calfucurá, que es uno de los grandes libros que planteó la cuestión indígena
en el año 56, cuando nadie hablaba prácticamente del tema, donde tiene la peculiaridad, al igual que hizo con los niños, con los obreros, de que el mundo indígena aparece no victimizado, sino como sujeto activo de la historia. Ese es un texto único, de una potencia impresionante. Ese libro, aparte, formidablemente escrito. Escribió sobre Alem, sobre San Martín, escribió, sus cartas. Acá hay 1500 cartas, con todo la literatura argentina de prácticamente todo el siglo. En fin, una figura formidable. Nosotros en la biblioteca siempre decimos, y yo a veces me canso de escucharme, pero no canso de decirlo, una de las funciones de la biblioteca y de las exposiciones es mostrar nuestro patrimonio. En este caso específicamente tiene que ver, después los compañeros van a hablar, con el archivo Junque, preservado aquí. Esta exposición es muy variada, van a ver todo tipo de materiales. Nosotros lo que tratamos es de volver a poner en la escena de la consideración pública nuestro patrimonio y autores que a veces no están del todo en el momento en la palestra. Junque hace muchos años, cuando me vinieron con la propuesta de hacer Junque, fue como una especie de episodio de memoria involuntaria tipo Proust, porque dije, bueno, hace muchos años no leo a Junque ni escucho hablar de él. Cada tanto sí sale algún libro, un estudio sobre la polémica Boedo-Florida, pero específicamente de Junque hacía mucho no se hablaba. Así que, bueno, saludo y agradezco y me congratulo de que mis compañeros y compañeros de la biblioteca hayan hecho esta muestra preciosa, ese catálogo, esa investigación y la serie de eventos que van a... Nosotros en nuestras exposiciones siempre las acompañamos de eventos para tratar de reflexionar sobre esa figura, ese episodio. La verdad que creo que es un punto de inflexión en la consideración de la obra de Álvaro Junque. Así que bueno, muchas gracias. Le paso la palabra a Emiliano. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Gracias por estar aquí. Voy a leer, así que les pido un poco de paciencia, que me aguanten, como se suele decir. Gracias por estar. El profeta de Boedo, biblioteca, depósito de la sabiduría, con mi inquietud lectora, con mis insomnes ansias, herramientas que mueven las audaces preguntas, yo vengo a transformarte en una fábrica. Esto es un poema de Álvaro Junque, que se llama Biblioteca, y está en la antología poética que él publicó en el año 1949. El polígrafo. Voy a repetir algunas cositas que dijo Guille, inevitablemente, pero creo que vale la pena sumar algunas consideraciones. El polígrafo. Álvaro Junque fue un escritor reseñado y mencionado, pero poco estudiado en profundidad, a pesar de haber sido una figura perteneciente al mítico grupo Boedo, de una sostenida producción durante parte del siglo XX y con una destacada llegada al público lector de su tiempo a través de títulos como Versos de la calle, en 1924, Barcos de papel, en 1926, o Leandro N. Alem, El hombre de la multitud, en 1946, que de paso digo que hoy se cumplen años del fallecimiento de Alem, que fue un 1 de julio, así como también de la partida del general Perón. Solo por mencionar 3 de sus más resonantes y meritorios trabajos. Las razones son múltiples y de variado peso, pero lo cierto es que, tal como sostiene Gabriela García Cedro en su libro Ajuste de cuentas, la reconfiguración de la historia literaria que advino con la vuelta democrática mantuvo la apuesta, y cito, por la revalorización de la tradición liberal que ponderaba los éxitos de Florida y minimizaba la labor literaria de los escritores de Boedo. La exposición que aquí tenemos, Álvaro Junque, el profeta de Boedo, busca suturar este hiato para dar cuenta de la integralidad de su obra, tomando como punto de partida el abordaje de su fondo personal, resguardado desde 2012 por el Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional. De este modo, a partir de la indagación de sus más de 60 cajas con todo tipo de materiales y documentos, éditos e inéditos, surgen con claridad los atributos propios de un polígrafo, que así lo llamaba Barletta, en una vasta labor en la que sobresalen la poesía, la narrativa infantil, el ensayo biográfico, la historiografía y la dramaturgia, pero también otros menesteres más infrecuentes como la traducción, la preparación de antologías, la vocación por el prólogo, la dirección y colaboración en publicaciones periódicas, la incursión lunfardística, la disputa por un canon literario alternativo de perspectiva social, el cultivo del aforismo y el haiku,
el trabajo obsesivo con citas fragmentarias del pensamiento local y universal y una profusa correspondencia que da cuenta de una trama de relaciones culturales y políticas propia de las izquierdas criollas. La recepción crítica. No obstante la escasez de estudios críticos referidos específicamente a Juncker, la investigación de su nutrida trayectoria literaria arroja algunos resultados que valen la pena glosar. Es el caso de su única novela, Tutearse con el peligro, de 1946, editada por el sello Futuro, la cual mereció una insidiosa crítica por parte de Noé Gittrich en el número 5/6 de Contorno, en septiembre de 1955, donde sostuvo, y cito, que llega de a ratos verdaderamente a ser irritante, aunque luego le reconociera rasgos positivos a zonas de su literatura. Y cito, y esto es de lamentar porque en sus cuentos Juncker alcanzaba a veces instancias poco comunes en nuestra literatura de ficción. Con situaciones sumamente simples conseguía un clima inusitado, casi pirandeliano, a fuerza de agudizar los sentimientos y revolver en la miseria, allí sí convincente. Por su parte, en Boedo y Florida, una versión distinta, en 1967, realizando un balance de tempranas décadas de vanguardia, así lo recordaba Barletta, y cito, uno de los más puros, consecuentes y profundos escritores del país. Sus versos de la calle son precursores de la libertad y del antipoema, significando, como en el caso de Alfonsina Storni, la elección de temas comunes, humanos, realistas, que contemplan la vida sin escalar las estanterías de las bibliotecas. Uno de sus discípulos, Raúl Larra, cuenta variadas anécdotas en Mundo de Escritores, de 1973. Entre ellas, cómo lo impulsó a la escritura y llegó a prologar su Pairó, el hombre, la obra. De Juncker, en particular, subraya allí la importancia de su Calfucurá, como dijo Guille antes. Y cito, un libro enjundioso, desbordante de aciertos literarios, y con relación a versos de la calle, asevera, supuso un tono diferente en estos días. En ese libro está dado ya el estilo de Juncker, una poesía concentrada, epigramática, de raigambre porteña, ciudadana, rebelde y abrazada al fervor humanista, el más tolstoyano de aquel grupo Boedo. En este punto, vale la pena agregar que en la correspondencia atesorada por la Biblioteca Nacional se hallan varias cartas de Larra dirigidas a su maestro, incluida una manuscrita de 1933, en la que se testimonia el comienzo de un vínculo intelectual y afectivo que perduraría con los años. Y cito, él le dice Larra a Juncker, el carácter social, que es índice de su obra, condice con mis ideas y mi modo de ver la vida y el arte, le confiesa en esta presentación. Menos elogioso, pero a la vez sincero, fue Raúl González Tuñón, quien, en la literatura resplandeciente de 1976, bautizó a Juncker como el profeta de Boedo, atribuyendo esta particularidad, y cito, a su fervor, su bondad, su entrañable boedismo, y criticaba, no hay riqueza metafórica en su poética, en la cual palpita, eso sí, aquel fervor, aquella bondad, un intenso contenido humano. A veces en sus poemas, alguno de tono sentencioso roza el prosaísmo, lo descriptivo, y hasta en algún momento cae en lo chabacano. También resalta un bello artículo que se preserva mecanografiado en su fondo personal, titulado Juncker y su lección ejemplar, firmado por Alfredo Varela, con motivo de su fallecimiento en 1982. Allí, Varela realiza un apretado pero completo repaso por su vida y afirma acerca de su cuentística de temática infantil, justo, ahí está Pedrito. Supo, a fuerza de ternura, captar y transmitir ese mundo complejo de los niños y de los adolescentes, de las barriadas populares, que por primera vez ingresaban en nuestra literatura. Y cerraba, su obra se conjugó con la valentía civil. Es una de las tantas lecciones que nos deja este porfiado practicante del nuevo humanismo. Por último, es necesario mencionar 3 perfiles en la línea de mayo del 76, donde se recoge una conferencia dictada en mayo por Juan Antonio Salceda en la SADE, con motivo de la entrega del premio Aníbal Ponce a Álvaro Juncker. También mencionar el libro Álvaro Juncker y Rodolfo Puiggrós, de Mario Tesler, así como también las más cercanas reediciones de sus cuentos por parte de Alfaguara, Santillana y Coligüe. La publicación de 2 de sus poemarios inéditos a través del sello Clara Vetter, dirigido por Sergio Minore,
Luces Malas, 2017, que está por aquí, Hito, y el rescate de la propia Biblioteca Nacional en el año 2008, que antes mencionaba Guillermo también. El universo Yunque. La obra de Yunque, preservada por la Biblioteca Nacional, posee numerosas formas de entrada que sobrepasan los diversos géneros a los que el autor se abocó en su vida. Un recorrido por su incansable labor prologal, los libros dedicados que se resguardan en la Sala del Tesoro, su obsesiva colección de fragmentos del acervo universal anotados en cuadernos escolares y el casi millar de cartas disponibles para la consulta en el Departamento de Archivos revelan la existencia de lo que podemos denominar el universo Yunque, conjunto del cual se desprenden lecturas, relaciones y afinidades político-intelectuales, una extensa red que nos permite ampliar el análisis de su creación y figura. En lo que se refiere a sus estudios preliminares, además de la serie de literatura de tinte social, José Hernández, Almafuerte, Luis Emilio Soto, Máximo Gorki, Romain Rolland, salta a la vista su poema Introducción a Nocau lírico, una rareza firmada por Alcides Gandolf Fierrero, uno de los hermanos de Yunque, que en 1924 había sido campeón argentino de boxeo en la categoría liviano, y nos regala en su libro de inflexión boedense unos, y cito, versos que han piantado del bulín del corazón. Siguiendo la senda familiar, resulta notable también la figura de otros de sus hermanos, el poeta Juan Guijarro, Augusto Gandolf Fierrero, quien además de compartir algunas antologías con Yunque y prologar su poemario Descubrimiento del Hijo, publicó en la década del 20 por la editorial Claridad su Barret sintético, donde compiló al intelectual español paraguayo a través de una metodología de pura cepa yunquiana, es decir, por medio de fragmentos y citas de toda su obra, cuestión resumida en una ilustración de tapa en la que sus libros apretados por un puño arrojaban la savia roja de su pensamiento. Del mismo modo, Yunque otorgaría suma importancia a los epígrafes introductorios en todos sus cuentos, así como también en sus trabajos de corte histórico, en los que siempre agregaba apartados con citas de la figura retratada, como en el caso de Don José de San Martín en El Guerrero Sabio, en 1950, año del Libertador, o con el caudillo radical, antes mencionado, Leandro Eñalem, el hombre de la multitud. En cuanto a la correspondencia, se trata de un corpus a raíz del cual, en una primera aproximación, afloran sus vínculos con las izquierdas comunistas, Amaro Villanueva, Alfredo Varela, Ernesto Giudici, el Grupo Boedo y sus personalidades de estética fin, como Dante Lingera, César Tiempo, Elías Castelnuovo, Leónidas Barletta, la Academia Porteña del Lunfardo, el indigenismo local y americano, con Juan Draghi y Lucero, por ejemplo, y quizás lo más entrañable, que esto es muy lindo para ver en la muestra, un grupo numeroso de cartas enviadas al autor por sus pequeños lectores de diferentes instituciones escolares del país, en las cuales le agradecen por sus cuentos, entre otros asuntos. Y aquí cierro. El legado. Mis cuentos están hechos con nervios y sangre, con humana emoción. ¿Los leerán en el año 2000 los hombres en sus viajes de ida y vuelta a la luna? Se preguntaba Yunque. Perseguido, encarcelado y hasta prohibido en diferentes ocasiones. Década del 30 con la sonada de Uriburu, mediados de los 40 con el golpe del GO y durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Yunque es una figura oriunda de La Plata, pero como decíamos antes, de fuerte raigambre porteña, que, gracias a su cuantiosa obra editada y la donación de su archivo por parte de su hija Alba, nos permite, desde el presente, acercarnos a un legado humanista y anti-autoritario, una herencia intelectual crítica de la formación educativa estatal, a la que entendía como un constructo sarmientino necesario, pero contaminado por la dominación burguesa. De allí su apuesta por una pedagogía infantil alternativa en su cuentística. Una mirada enfrentada a lo clerical que sin embargo rescataba el mensaje de Jesucristo. Busco en todos los hombres lo que tienen de niño y dejad que los niños vengan a mí, murmuro, tu frase más profunda, Tovarich Jesucristo. En la defensa de un cristianismo tolstoyano que fue compartido por camaradas como Elías Castelnuovo y una inflexión por el ideario de las izquierdas que cabalgó entre los moldes del panteón liberal decimonónico
y la aproximación a los tópicos de la gauchesca y el indigenismo en un movimiento oscilante, que fue la evidencia de un veraz acercamiento al sujeto-objeto de lo que comúnmente no se reconocía como parte de la rígida literatura proletaria. Transcurre el año 2025, los viajes a la luna no son una costumbre, y el nuevo público para una literatura como la de Ayunque, así como las bibliotecas, parecen por momentos ser un enigma. Sin embargo, los papeles del profeta de Boedo nos siguen interpelando desde los estantes que los alojan, conmovidos en cada ocasión que un lector solicita su consulta, como en los versos inéditos que aquí están, de 1978, escritos por Junque en tiempos aciagos, con tono lunfa, y que dicen: no te metas, es la filosofía del que todo haya bien y del que un día servirá a los matones de ocasión. No te metas, enseña el güey paciente, bajo el yugo de un trompa prepotente. No te metas, consejo del cagón. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Me toca leer los créditos y agradecimientos a las autoridades de la Biblioteca Nacional, a su directora aquí presente, la subdirectora Elsa Rapetti, el director nacional de Coordinación Bibliotecológica Pablo García, el director nacional de Coordinación Cultural Guillermo David, el director general de Coordinación Administrativa Roberto Arno. Esta muestra estuvo a cargo en la curaduría y textos de Emiliano Ruiz Díaz, María Redondo y Darío de Benedetti, la dirección de investigaciones de Evelyn Galeazzo, diseño de Daniela Carreira y Magdalena Romero, el montaje de Valeria Agüero, Ezequiel Galarini y Pamela Micheli, la dirección de producción Martín Blanco, Karina Lorenzo y Alejandra Biasolo, ediciones y correcciones de texto del Departamento de Publicaciones, la corrección de textos de la muestra por Virginia Feynman, el video en sala realizado especialmente para la ocasión por Prensa y Comunicación a cargo de Abelardo Cabrera, gracias a Teresa Saporiti también por su colaboración. Hubo autores invitados en la escritura del catálogo que los invitamos a comprar en la tienda o también descargar en el QR o en la página web de la Biblioteca Nacional. Los autores invitados fueron Sergio Minore, Leonardo Candiano, Nuria Di Mota, Solana Schwartzman, Eugenia Santana, Mauro Haddad y Diego Antico. Luego agradecemos también a Adriana Petra, a Sergio Minore, a Omar Lobos, a Karina Carriqueo, Ana Guerra, Noelia Perales, Natalia Tomasini, Horacio Nieva, Federico Boido, Ignacio Gastañaga, Vera de la Fuente, a la Comisión Provincial por la Memoria, a Beatriz Muñoz del Archivo PCA, al Archivo Histórico de Revistas Argentinas AIRA, a la Televisión Pública, a Laura Mogliani, la directora del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, y a María Mosquera del mismo instituto. Pedimos disculpas por cualquier omisión y bueno, muchas gracias a todos, buenas noches. Ahora vamos a contar con la presencia de Carolina Waldner, la nieta de Álvaro Junque, que está aquí con nosotros, como dijo Guillermo antes, y que le ofrecimos decir unas palabras y le pareció que podía hacer. Hola, buenas noches. A ver, voy a hablar de mi abuelo, no el escritor. Yo crecí con mis abuelos. Mi abuelo vivía en la avenida Coronel Díaz con mi abuela Alba, el mismo nombre que mi madre. Yo hace 35 años que no estoy en Argentina. Escribo, tengo mi arte, que es el arte de la comunicación. Creo que lo heredé de mi abuelo, siempre lo digo. Lo ejerzo desde otro lugar. Estoy extremadamente emocionada, no contaba con esto hoy. Estoy en Argentina por otro motivo, es como que la Argentina me está llamando y me enteré de esta inauguración y por supuesto que quise estar acá. Mi madre Alba, que era, bueno, amaba a su padre, sé que está por acá. Ella falleció en el 2020 y no la pude ver por razones obvias. Y esto para mí es muy importante porque siento que la estoy representando hoy. Mi abuelo era un personaje lánguido,
de pelo blanco, largo, de ojos como lo ven. Ese era mi abuelo, esos ojos que mucha gente dice que parece triste, pero mi abuelo era melancólico. Él decía, no soy triste, soy melancólico. Y mi madre siempre quiso leerme cuentos de Yunque desde que era chica. Y mi abuelo decía, no le hagas eso a la nena, por favor. Porque él decía, yo no escribo cuentos para niños, escribo cuentos de niños. Y él era un narrador. Amaba a su país y a su gente. No voy a entrar en política porque no es el lugar pero su política era, él era un militante de la pluma y eso es lo que era mi abuelo. Él amaba la humanidad y amó a la Argentina, murió en Tandil. Yo estuve, les voy a contar algo que sucedió. Yo tenía 14 años más o menos cuando murió Yunque, en Tandil, en casa de Adalbo, mi tío, y mi tío era médico en Tandil. Entonces, bueno, mi abuelo no quería que lo intervengan, él quería morir tranquilo, ya estaba grande, más de 90 años. Y mi mamá y yo viajamos a Tandil porque mi tío dijo, el abuelo no pasa de estas horas. Entonces yo llegué y yo pasaba casi todos los días con mi abuelo, porque vivíamos muy cerca. Mi abuelo vivía de noche y dormía de día, y a la noche escribía, leía. Él era un personaje muy místico. Y cuando llego a Tandil estaba dormido, no tenía nada enchufado, nada. Él estaba dormido, entonces me acerqué, él respiraba y le dije, abuelo, si te querés ir, andate. Y a los minutos, y yo, que era muy joven, y no, me sentí culpable en ese momento, porque dije, ¿será que me hizo caso? Entonces salí corriendo y le digo, no sabía cómo decírselo a mi mamá, y le digo, mamá, me parece que el abuelo se fue. Entonces entraron y el abuelo se había ido. Se fue como quiso, se fue en una cama, sin ningún tipo de agujas, rodeado de gente que quería, de su familia, y se fue grande, se fue habiendo vivido una vida de creativo, una vida repleta de emociones. Mi abuelo era una emoción caminando, y me acuerdo, y era medio sordo. Según mi mamá se hacía a veces el sordo, pero le hablaba, sobre todo con mi abuela, pero le hablabas y él te hacía así. Y cuando no te escuchaba y te daba la señal de que repitas. Y yo me acuerdo que iba a visitarlo y él tenía siempre un vasito de vino tinto a la tarde, cuando se levantaba y comía, y yo, era muy chica, y le decía, abuelo, ¿me contás una historia? Y él de la galera sacaba cuentos y armaba historias. Y bueno, ese fue mi abuelo. Ese es mi abuelo, y hoy estoy acá, y mi abuelo está acá, y mi mamá también, y mi abuela también, porque ella siempre decía, no detrás, pero al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Y mi abuela fue una mujer que lo apoyó muchísimo en su arte. Ella era profesora de Bellas Artes y bueno, y fue una gran, gran mujer. Así que gracias por estar acá, gracias por este homenaje a Álvaro Yunque, y bueno, vamos a ver de qué se trata. Muchas gracias. Imágenes inolvidables. Y para ir cerrando, vamos a contar con una lectura de 2 poemas y unos tanguitos, ¿sí? Como para que sepan cómo viene la cosa. Un aplauso muy grande para Sergio Gito Minore, uno de los colaboradores con la muestra que lleva adelante la editorial Clara Vetter. Nos leerá unos poemas para esta ocasión. Bueno, qué emoción tan grande estar acá.
poniéndole la voz y un poco el cuerpo a estos poemas. Se habló de un montón de cosas de Álvaro Yunque, pero él siempre, como dicen ahora, se autopercibía, era poeta. Así que vamos a leer 2 poemas. Del primer libro, Versos de la calle, que salió en 1924, es decir, hace 101 años. Fíjense si tiene o no tiene actualidad. Fe. Sentado en el tranvía, pensativo decíame, ¿es que en vano corre el tiempo? ¿Es que siempre ignorancias e injusticias flagelarán al infeliz pueblo? ¿Es que siempre habrá mansos que soporten la servidumbre y siempre habrá soberbios? ¿Es que aún la electrofuerza no propulsa sangre hecha luz? El carro del progreso. ¿Y qué honda tristeza me invadía, paralizándome como un veneno? Mas, sentado a mi diestra con su traje de labor sucio y roto, vi un obrero. Y oh júbilo, aquel hombre, miserando, tenía un libro en sus callosos dedos y lo leía cavilosamente. Qué proficua lección me dio ese obrero. Entreví el ideal por los suburbios, sembrando ideas, dando sentimientos, y en vez de mi dolor sentí pujante que una ola de fe me alzaba el pecho. Bueno, y este me gusta mucho, un poema muy juvenil, es un poema que me acompaña de la juventud y creo que tiene que ver con eso. Oro cálido en este invierno. Yo, poeta sin dinero, esta mañana de estío me echo a andar por la avenida que llena de oro un sol lindo. Y oh sol, me lleno de tu oro, las manos y los bolsillos. Yo que, sin un cobre, salí esta alborada exiguo. Sol, me hallo por tu oro pleno, de ilusión y salud rico. Y tu oro no es como ese oro de las esterlinas, frío, tan frío como la envidia o como el escepticismo. Cálido es tu oro. Cálido, cual la epidermis de un niño. Cálido es cual la ternura, cálido es cual el idilio. Oro de sol, cálido oro, oro de sol encendido. A ti nadie te acapara, no hacen monedas contigo. En la bolsa no eres nadie, en el banco eres un mito y en las casas de comercio un intruso entrometido. Éntrate, oh sol, oro cálido por la nariz, ojos, oídos. Llena el pecho de estos hombres y hazlos buenos y verídicos. Éntrate, oh sol, sol de oro, limpia, más que su bolsillo. Limpia su alma de la ronia, del otro oro, el oro frío, el de las esterlinas, que hace los falaces, feos, malignos. Dadle salud e ilusiones y hazlos como a mí. Tan ricos, que canto y corro contento, sin un cobre en los bolsillos. Échate sobre estos hombres, flacuchos y pequeñitos, llénales de ideas, sangre, músculos y amor. Sol lindo, vuelve a amasar estas sombras y haz otra vez hombres vivos. Oh sol de oro, oro cálido de esta mañana de estío. Bueno, muchas gracias. Verso de la calle. Muchas gracias, Jito. Ahí se vio un poco de la poética de Yunque en tu voz. Muchas gracias. Y bueno, y para cerrar este evento, esta inauguración de esta muestra, El Profeta de Boedo, pedimos un fuerte aplauso para Diego Antico, para el compañero Matías y para el Beto Flores, que bueno, Beto, vos nos contás un poquito 2 tangos al respecto de Boedo. Uno de Dante Lingera y otro de Alfredo Tape Rubín. Un poco más moderno, pero creemos que sigue ahí un poco la línea poética de Boedo. Es un tango que se llama Los Blues de Boedo. Pero también vamos a recitar a Álvaro Yunque una poesía que se llama Retruque a un poeta de Florida, que está en ese catálogo, que de hecho lo leí ahí y me gustó. Y dice así. Pa' vos es una blasfemia que yo afile versos rantes. Seguí vos con tu academia, yo me junto con Cervantes. Vos le negás tu versada a las chusmas del suburbio. Vos sos un agua filtrada y ellos son arroyo turbio. No esperaré que apadrines nuestro canyengue, es bastardo. Vos
Seguí con tus latines, yo me quedo con mi lunfardo. Veremos a fin de cuentas quién de los dos es el turro, si vos con tus ornamentas o si yo con mi champurro. Ya alumbraremos la vida si nos da fósforo el genio. Vos, poeta de Florida, yo del arrabal porteño. Sos barrio del Gotán y la pebeta, el corazón del arrabal porteño, cuna del malandrín y del poeta, rincón cordial, la capital del arrabal. Yo me hice allí de corazón malevo, porque enterré mi juventud inquieta junto al umbral en el que la pebeta ya no me espera para chamullar. Boedo, vos sos como yo, malevo como es el Gotán, abierto como un corazón que ya se cansó de penar. Lo mismo que vos, yo soy así, por fuera cordial y cantor. A todos le bato que sí y a mi corazón le bato que no. Sos como yo, de milongón un cacho, del arrabal en tu emoción del lengue, del Gotán provocador y macho. Hoy es el Dios, nuestro Señor del berretín, que quiere hacer esa fifí florida. Si vos ponés tu corazón canchengue como una flor en el ojal prendida en los balcones de cada bulín. Boedoso como yo, malevo como es el Gotán, abierto como un corazón que ya se cansó de penar. Lo mismo que vos, yo soy así, por fuera cordial y cantor. A todos le bato que sí y a mi corazón le bato que no. Sos barrio del Gotán y la pebeta, el corazón del arrabal porteño, cuna del malandrín y del poeta, rincón cordial, la capital del arrabal. Yo me hice allí de corazón malevo, porque enterré mi juventud inquieta junto al umbral en el que la pebeta ya no me espera para chamullar. Bueno, eso fue Boedo de Julio De Caro y Dante Lillera, que fue ahí inventado hace un ratito, un tango de 1927. Y para irnos, nos vamos con esto que decía antes, que era un tango que se llama Los Blues de Boedo, que es de Alfredo Tape Rubín, un autor, digamos, del tango contemporáneo. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá en esta biblioteca tan hermosa y acá difundiendo un poco de la cultura nacional con Álvaro Yunque. Muchísimas gracias, nos vamos con Los Blues de Boedo.
Nochecita, nochecita, con los huesos y atranco de resaca, sin el tajo ni el paquete que prometen las revistas. Va pateando las 3 cuadras que lo juntan con la esquina. La radio cupichilla, su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el güey hipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blues de Boedo cruzan por mi corazón. Patea las 2 cuadras que lo juntan con la esquina. El rocatecto se tomó esta vez una azotea. En el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo creas. Mi adiós a esta ventana de la blanca luz en blues. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues, fisura rota y sin perdón. En el aire se respira que la banda, entregados y quemados de arrastrarse por la línea, se abrazaron a la gorra como cuilles policías. Bajando esa escalera, el cielo está deshecho, la luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandé dentro del pecho, los blues de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina, que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. 2 manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los blues de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Los invitamos y las invitamos a recorrer la muestra Álvaro Yunque, el profeta de Boedo.